todos y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por mantener esta afluencia, que siempre es una satisfacción cuando uno hace este trabajo, que siempre cuesta, de organizar este tipo de cosas. Y bueno, solo la introducción mientras va terminando de entrar el personal. Pero le doy para pasar, ¿no? Bueno, comentaros las reuniones que están previstas con los temas de este año, para que vayáis tomando nota para las presentaciones futuras que podáis tener interés. Presentaros también la nueva junta de la asociación ARC, que se ha tenido que hacer este año, la filial, en la que muchos seguimos, y hay caras nuevas que ya iréis conociendo en los distintos eventos que se promocionan desde esta sociedad. Comentaros también como siempre nos piden, pues algunas de las sociedades científicas, los próximos eventos que hay un poco en marcha y que son más cercanos, pues comentároslo, aunque todos tenéis esa conexión directa con la SERAN, ¿no? Y con otras sociedades que os van anunciando estos eventos, pero bueno, siempre está bien recordarlo lo más cercano. Recordaros el evento de las fechas para los R1 de esta próxima reunión de Monfragüe, que ya es un clásico y que se celebrará, como siempre, en unas jornadas de fin de semana que siempre recuerda unos ejercicios espirituales de los antiguos, y que os esperamos a todos pues con mucha ilusión, como todos los años, del 13 al 16 del mes de abril. Y bueno, presentaros a nuestra ponente, Alicia Duque. Es una radióloga que trabaja específicamente más en el área de la neuroradiología, que incluye cabeza-cuello, y ella ha tenido, pues en los últimos años, un poco por la situación que seguro que todos conocéis, de que estamos viviendo con el tiroides, pues una situación un poco ilógica, porque le comentaba a ella, en un momento en que los endocrinos están diciendo a algunos pacientes con carcinoma tiroideo que no hay que operarlos, estamos siguiendo de forma indefinida a nódulos benignos, incluso con conformación anatomopatológica. Entonces está habiendo un momento en el que probablemente hay que racionalizar el uso de esas pruebas, el saber hasta cuándo, cómo, y esa visión, pues esa misma problemática la vivió Alicia. Dedicó unos años a hacer la tesis sobre este tema y bueno, pues es una tesis muy bonita, muy trabajada, en la que yo creo que la experiencia que tiene y los resultados pues nos van a ayudar un poquito a todos a centrar este tema, aunque luego cada uno pues en su hospital tenga que hacer sus protocolos y organizar de alguna manera el manejo del nódulo tiroideo. Bueno, comentar como siempre y agradecer a todos aquellos que participan presentando casos en la segunda parte de la presentación. Como veis, pues hay una serie de hospitales que han mandado un caso y algunos hospitales pues que han hecho un esfuerzo importante, que han enviado pues 4, 3 y 2 casos. Y bueno, comentaros también pues la elección de Sara del tema para animaros a votar, ¿vale? Con energía, empezar el año. Y bueno, pues nada más, dejamos a Alicia con la presentación, dándole las gracias y empezamos, ¿no? Bueno, pues hola y buenos días, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a los miembros de la ACR que me han invitado, en especial a la doctora González Fernando, que ha confiado en mí para hablar hoy un poco sobre el manejo del nódulo tiroideo. En primer lugar, pues definir, ¿no?, qué es un nódulo tiroideo radiológicamente. Pues es una lesión de la glándula tiroidea que se diferencia radiológicamente del resto del tejido circundante. Los nódulos tiroideos son un problema clínico común. Los estudios epidemiológicos muestran que la prevalencia
en las distintas series alcanza el 5% en las mujeres y el 1% en los hombres solo por palpación. Sin embargo, con la introducción de las técnicas de imagen en algunos estudios, la prevalencia puede llegar hasta casi el 70% de la población general. Sin embargo, la incidencia del cáncer papilar de tiroides es algo inferior, a pesar de que se ha visto triplicada en las últimas décadas en hasta algo menos de 10 puntos. La tasa de cáncer, en general nos referimos casi siempre al carcinoma papilar de tiroides, varía entre el 4 y el 6,5% para cada nódulo. Es un tipo de carcinoma que, como todos sabemos, tiene un excelente pronóstico. La tasa de muerte es muy baja y la supervivencia a los 5 años es bastante elevada. Para el diagnóstico y el manejo del nódulo tiroideo se requiere un trabajo interdepartamental que incluya, por un lado, a los clínicos y, por otro lado, a los expertos de imagen. Nuestro trabajo debería ser encontrar una terminología que nos permita tener en el nódulo tiroideo una fácil aplicación clínica, que nos consiga una adecuada estratificación del riesgo de malignidad en cada nódulo y que tenga una baja variabilidad interobservador. En la literatura médica de la última década se han publicado múltiples sistemas de clasificación nodular. La pionera fue Eleanora Hobart, que es una radióloga chilena, que en el año 2009 presentó por primera vez el sistema TIRRAS, basado en 10 patrones recogidos en 5 categorías. A partir de sus trabajos, muchos autores hicieron diferentes versiones de este sistema TIRRAS e incluso sociedades internacionales han presentado sus propias clínicas. Aquí recojo las 4 que a mí me parece que son más conocidas. El TIRRAS que presentó Gilles Rousse para la Sociedad Francesa en 2015, la guía de Haugen para la Sociedad Americana del Tiroides, los coreanos que tienen mucha experiencia en el manejo del nódulo tiroideo, que hicieron un trabajo estupendo capitaneado por Sin en el año 2016, y en mayo del año pasado para la ACR, Bender y Smith. Bueno, tras la ecografía es quizá la punción-aspiración con aguja fina y el estudio citológico el siguiente paso en el manejo y diagnóstico del nódulo tiroideo. Los patólogos se reunieron en la ciudad de Bethesda en el año 2009 y crearon este sistema de clasificación citológica que recoge 6 categorías que van quitando la primera, que es material insuficiente o insatisfactorio, y las demás van de benignidad a malignidad. En la primera categoría es la categoría no diagnóstica y no debe suponer en nuestra serie más del 3 al 10% de las funciones que realicemos. La categoría benigna recoge los nódulos que tienen un aspecto macrofolicular, en general recogen pues, patologías como el adenoma coloide, el bocio multinodular o incluso tejido tiroideo normal. A veces lo que estamos pinchando, porque se nos mueve la aguja, es simplemente tiroides normal. Después tenemos las categorías con atipia, que son la US y la FLUS, en las que ya hay algunos nódulos que tienden y van a presentar células de Hartley. La 4, que recoge las neoplasias de origen folicular. En estos casos el citólogo no es capaz de diferenciar si se trata de una lesión benigna o maligna porque no tenemos datos de la invasión capsular o vascular. Estos nódulos deben ser llevados a cirugía por este motivo, porque no podemos distinguir solo citológicamente entre nódulos benignos o malignos. En la categoría 5 son aquellas células que presentan algunas características malignas, pero no tienen certeza los patólogos de que lo sean. Y por último, cuando ya sí tienen certeza, que es la categoría Bethesda 6, que ya son tumores malignos. Según el Colegio Americano de Patólogos, en su 7ª edición, estas son las 2 clasificaciones histopatológicas fundamentales entre lesiones de categoría benigna y maligna. Aquí traigo un ejemplo, por ejemplo, de un extendido citológico de fondo coloide, en el que se observan algunos histiocitos espumosos y grupos de células sueltas sin alteraciones nucleares. Corresponde a un nódulo coloide. En este otro lado tenemos un infiltrado intersticial linfocitario con algunos folículos de centro germinal prominente. Se trata de una tiroiditis de Hashimoto. Aquí tenemos una lesión en la que se ve la cápsula, tenemos folículos de pequeño tamaño, algunos casi sólidos, y núcleos sin alteraciones. Es un adenoma folicular de estipe fetal o embrionaria.
Aquí tenemos ya folículos más irregulares, menos agregados, con células de núcleos claros, hendiduras e inclusiones, que corresponden a cuerpos de samoma. Por ejemplo, aquí tenemos un típico grano de café y aquí las inclusiones claras. Esto es un carcinoma papilar de tiroides, esta es la pieza quirúrgica y esta es la gamografía que le realizamos. En otras ocasiones los folículos están más organizados, persisten células de núcleo claro con hendiduras e inclusiones y es el carcinoma papilar ya de tipo folicular. Y por último, la tinción especial de calcitonina que nos va a dar la clave para el carcinoma medular de tiroides. Los pacientes suelen ser remitidos a los servicios de radiodiagnóstico para la realización de PAF desde las consultas clínicas, tanto de atención primaria como de los de medicina interna o endocrinología. En nuestro caso, a todos los pacientes los remitimos a una unidad que hemos creado de manejo del nódulo tiroideo, que os voy a explicar un poco cómo lo hemos organizado. Las técnicas de imagen que se deben realizar antes de una PAF es un estudio ecográfico prepunción y, a ser posible, tener datos de coagulación del paciente. La PAF la realizamos ecoguiada y con presencia del citólogo en la sala de ecopunción. Esto es muy positivo para nosotros por dos motivos. Nos evita muchos Bethesda 1, donde no hay material o ha salido hemático, en especial en las lesiones que nos parecen ecográficamente de aspecto folicular. Estas lesiones frecuentemente tienen un fondo hemático y hay que avisárselo al patólogo porque muchas veces lo miran de pasada en el microscopio y dicen fondo hemático y lo dan de Bethesda 1. Pero si tú le avisas, me parece una lesión folicular, ellos entre el fondo hemático pueden buscar esos grupos de células foliculares y muchos de esos Bethesda 1 ya se transforman en Bethesda 4 de lesión folicular. Después, por supuesto, el informe citológico debe seguir las directrices del sistema Bethesda y si se llega a cirugía, pues se debe tener, según el Colegio Americano de Patólogos, pues el resultado de la histología. Me gustaría hacer un repaso primero de cuáles son las caracterizaciones de los descriptores ecográficos de cada nódulo, empezando por el primero, que para mí es la ecogenicidad. La ecogenicidad la debemos establecer con respecto al parénquima circundante al nódulo. Y así vamos a distinguir 4 categorías: hiperecogénico, isocogénico, hipoecoico y marcadamente hipoecoico. El marcadamente hipoecoico lo referimos a la musculatura infratiroidea. La musculatura, si es más bajo que el tiroides, si es similar o más bajo que la musculatura que tiene. En cuanto a la composición, describimos los componentes internos del nódulo según la proporción de la porción sólida y fluida dentro del mismo. Y así los clasificamos en sólidos, solamente compuestos de partes blandas, de predominio sólido, en el que la proporción de componente fluido no supera el 50%, de predominio quístico, si es al contrario, quísticos, si es prácticamente el 100% del nódulo fluido, y espongiforme cuando está formado por espacios microquísticos en más del 50% de su volumen. La orientación del nódulo la establecemos con respecto al eje longitudinal de la glándula y así distinguimos 3 orientaciones: paralela, no paralela y nódulo redondo. En cuanto al borde o interfaz del nódulo con el parénquima tiroideo, establecemos los bordes o márgenes, que pueden ser lisos, lobulados, tienen prominencias lisas y suaves, microlobulados o irregulares, que los metemos en la misma categoría, y mal definidos, cuando parte del contorno del nódulo queda oscurecido por el parénquima de alrededor. El halo se define como un anillo hipoecoico que rodea al nódulo. Puede ser fino o grueso, continuo o discontinuo. El halo en los nódulos para la distinción de lesiones que no son foliculares tiene menos trascendencia, pero sí quiero hacer hincapié en que los radiólogos tenemos que hacer un esfuerzo para la detección de nódulos de aspecto folicular, porque el carcinoma folicular de tiroides se nos escapa muchas veces. Entonces, el halo continuo o discontinuo, sobre todo en su versión gruesa, sí que es importante detectar. En cuanto a las calcificaciones o focos ecogénicos, pueden ser de pequeño tamaño, microcalcificaciones, en general de 1 milímetro o menos, macrocalcificaciones, en este grupo encuadraríamos también las cáscaras de huevo y las de cola de cometa. Y por último, los 4 patrones de vascularización Doppler que están recogidos en muchos de los trabajos de la literatura médica, que son estos 4 patrones: avascular, periférico, interno y en rueda de carro.
Bueno, además de valorar el nódulo, tenemos que estudiar cuáles son los sistemas de clasificación nodular que se están utilizando actualmente en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Estas son las 4 guías más utilizadas, quizá en Europa la más conocida es la de TIRADS, luego está la categoría, la Sociedad Americana de Tiroides, ellos también tienen la ACR, American College of Radiology, y por último los países asiáticos que se guían en general por la Sociedad Coreana de Endocrinología. Yo me hago un pequeño esquema de cada clasificación para tener en las paredes del ecógrafo, porque muchas veces uno pues, se hace un poco de lío con respecto a en qué casilla meter cada nódulo. Así, en el primer patrón, el primer sistema de clasificación, que es el utilizado por Rus en 2015, que luego ha publicado varias modificaciones, primero lo distingue 6 categorías. Las primeras se basan fundamentalmente en la composición, seguidas por una clasificación por ecogenicidad y, por último, por su morfología y bordes. En cuanto a los americanos, han reducido a solo 5 categorías y las establecen por criterios de sospecha de malignidad. Y también lo clasifican de igual manera, primero por composición, después por ecogenicidad y, por último, los bordes y morfología. La coreana es la más sencilla de todas, solo distingue 4 categorías y solo hay una de alta sospecha. Es una simplificación de las anteriores, pero a mí me parece que es bastante sencilla, sobre todo para los radiólogos, porque empiezan a hacer ecografía de tiroides. Esta es la clasificación que ha aportado la ACR, que distingue, ha hecho una ponderación dando un sistema de puntuación. Lo que ha hecho es ponderar algunas categorías de riesgo con mayor número de puntos y sumar los puntos en cada grupo de categoría. De todas formas, da a los 4 características de riesgo que los otros sistemas de clasificación también incluyen en sus altas sospechas, son exactamente los mismos. A ellos les va a dar 3 puntos. Por último, que he visto que algunos que han mandado algún trabajo se han basado en esta clasificación. Esta es la clasificación, la modificación de Rus del año 2017, en la que también en la categoría de alto riesgo son las mismas 4 descriptores ecográficos de sospecha. En eso coinciden todas las categorías, todos los sistemas de clasificación. Bueno, ¿cuáles son los objetivos cuando nosotros pretendemos empezar, ¿no?, a hacer ecografía y a manejar el diagnóstico del nódulo tiroideo? Primero, debemos conocer cuáles son las características ecográficas que se asocian con mayor frecuencia a malignidad, ¿no? Eso nos va a permitir facilitar su clasificación y, entre toda la cantidad de nódulos que nos van a llegar, seleccionar aquellos que sean candidatos a punción. Dada la proliferación de guías clínicas, nosotros nos propusimos valorar en un trabajo cuáles son aquellas más útiles en nuestro trabajo diario y compararlas, ¿no?, en su eficacia. Y por último, debemos encontrar un sistema de clasificación común, ponernos de acuerdo, porque hoy en día todavía no tenemos un consenso claro, para facilitar la comunicación nuestra con los clínicos, con los pacientes, y también que todos estos trabajos sean alcanzables por aquellos radiólogos menos expertos en el manejo del nódulo tiroideo. Bueno, nosotros hicimos un trabajo con el que incluimos 698 PAF después de quitar los nódulos que no estaban en los criterios de inclusión. De ellos se hicieron 108 cirugías, las cuales 78 fueron de resultado benigno. En una primera fase evaluamos los datos estadísticos de los descriptores ecográficos que os he comentado al principio y en una segunda fase hicimos un análisis de los sistemas de categorización que estamos utilizando. Bueno, no soy experta en estadística, pero bueno, estos son los análisis que hicimos en cada uno de los descriptores, en cada uno de ellos en asociación. Y además, en los sistemas de clasificación, hicimos el índice kappa y las curvas ROC para ver su nivel de concordancia y su nivel de eficacia a la hora de detectar nódulos benignos y malignos. En nuestra muestra,
bueno, como ocurre casi siempre a lo largo de los estudios de nódulo tiroideo, la mayor parte de las pacientes fueron femeninas. Sin embargo, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en la distribución de cánceres por sexo. En cuanto a los motivos de consulta, pues son muy variados. Lo que sí que me gustaría reseñar es la indicación de la PAP. Casi el 70% de los nódulos que nos llegaron para punción lo fueron por tamaño. Y eso no debe ser así. Es el descriptor ecográfico, es decir, son las características ecográficas del nódulo las que nos deben señalar qué nódulo tenemos que pinchar, no el más grande, no solo el tamaño. El tamaño puede ser un límite en algunas categorías, pero no debe ser el motivo fundamental de indicación de citología. En cuanto a las complicaciones de la técnica, pues son muy pequeñas. Es bastante seguro la punción del tiroides. Esto solo tuvimos un 4,8% de pacientes que refirieron dolor, perfectamente sobrellevado, y solamente en 2,7% de los pacientes presentaron un pequeño hematoma. En general son hematomas laminales que se suelen controlar bien con aplicación de hielo local y compresión y no nos han dado en general ningún problema. En cuanto a la distribución citopatológica de la muestra, bueno, solo no quiero aburrir con los números, señalar que la mayor parte de los nódulos de citología correspondieron a hiperplasias nodulares, seguidas de adenomas macrofoliculares. En cuanto a la histología de tipo maligno, el carcinoma, como era de esperar, el carcinoma más frecuente fue el carcinoma papilar de tiroides. Según lo publicado en la clasificación de Bethesda, el porcentaje de Bethesda 1 debe ser menor al 10%. En nuestro caso fue de un 3,5%. Yo creo que cumpliendo los estándares de eficacia de una unidad de manejo del nódulo tiroideo. Los nódulos benignos correspondieron al 84,8% de las citologías, que a nuestro juicio puede significar que nos están derivando muchos nódulos benignos para punción. Y aquí es donde tenemos que desarrollar unos criterios de selección más estrictos. En cuanto a los pacientes que se sometieron a cirugía, la tendencia fue la misma. El 70%, casi el 30% de los pacientes que se sometieron a cirugía, al final el resultado fue de benignidad. Es decir, el sistema Bethesda también habrá que revisarlo, porque a pesar de las categorías de sospecha, también tiene sus falsos positivos. Por otro lado, analizamos cada uno de los criterios ecográficos. En primer lugar, la ecogenicidad. Para el subgrupo de citologías Bethesda 5 y Bethesda 6 de sospecha y para lo de los tumores. Y comprobamos. Casi todos los tumores correspondieron al grupo de hipoecoicos o marcadamente hipoecoicos. Por otro lado, si nosotros analizamos pues, todos estos valores estadísticos y comprobamos que la caracterización ecográfica de marcadamente hipoecoico es la que tiene mayor asociación con malignidad, con unas especificidades muy altas. Analizamos, por otro lado, los nódulos para la caracterización de benignidad, comprobando que aquellos nódulos anecoicos y espongiformes con una especificidad de 100% son lesiones benignas. En cuanto a los nódulos isoecoicos, las especificidades no son tan altas porque en este grupo yo creo que quedan incluidos los carcinomas foliculares de tiroides. Por eso quiero insistir en que habría que hacer un trabajo específico sobre esas características ecográficas que nos hacen sospechar una lesión de origen folicular. Bueno, pues dada la alta especificidad y alto valor predictivo positivo, la característica ecográfica de ecogenicidad que más se asocia con malignidad es la de marcadamente hipoecoico. Los nódulos isoecoicos ya vemos que el riesgo es del 6,8%, probablemente porque en este grupo están incluidos carcinomas foliculares. Y los nódulos anecoicos y espongiformes no se asocian con malignidad. En cuanto al margen, el patrón de crecimiento del borde microlobulado o irregular se asocia con malignidad. Y esto quedó comprobado en nuestro estudio estadístico por los altos valores tanto de especificidad como los factores de riesgo que analizamos. Sin embargo, en cuanto al borde mal definido, por su odds-VAT y diferencias de proporción y otros valores que están cercanos al cero,
creemos que no presenta una alta capacidad para discernir entre nódulos benignos y malignos. En realidad no nos aporta información adicional y, de hecho, en la mayor parte de sistemas de clasificación no lo consideran como un factor de riesgo. Sin embargo, a nosotros nos llegan muchos nódulos de bordes descritos como mal definidos que el endocrino interpreta como de riesgo para punción y muchas veces corresponden a tiroiditis. Entonces, el borde liso corresponde a nódulos frecuentemente benignos, pero según las series, en nuestro caso el 20% de las lesiones malignas presentaron este tipo de borde y en otras series hasta el 40%. Sin embargo, si nos encontramos ante un nódulo microlobulado, sí que creo que hay alta sospecha de que ese nódulo sea maligno y debemos de ir a la citología. Y repetir que los nódulos mal definidos no nos permiten discriminar entre lesiones benignas y malignas. No nos aportan información adicional. En cuanto a la calcificación, en nuestro estudio ningún tipo de calcificación presenta valores significativos, sobre todo de valor predictivo positivo, lo que significa que ningún grupo de calcificación presentaba una clara asociación con malignidad. Esto si tomamos las calcificaciones en su conjunto. Sin embargo, si nosotros cerramos el diagnóstico de la microcalcificación y somos muy estrictos y decimos que solo vamos a considerar microcalcificaciones aquellos focos hiperecogénicos menores de 1 milímetro, en los que creemos que tenga sombra y que esté en la porción sólida del nódulo. Eso sí es importante, que esté en la porción sólida del nódulo. Y consideramos sus valores estadísticos solo en ese subgrupo, la especificidad aumenta hasta el 93%. O sea que quizá aquí el fallo está muchas veces en el diagnóstico que hacemos nosotros y lo confundimos con pequeños focos coloides o con la reverberación que nos da a veces las paredes posteriores de los microquistos. Yo creo que muchas veces diagnosticamos microcalcificaciones que no son realmente microcalcificaciones y eso en los estudios y en las series en la literatura hace que haya tanta variabilidad en cuanto a los análisis estadísticos de este tipo de calcificación nodular. Las calcificaciones en cola de cometa tienen unos ratios de 0 y una diferencia de proporción negativa. ¿Y esto qué significa? Que tienen una asociación con benignidad. Cuando vemos, esto es por material coloide, cuando un nódulo tiene este tipo de calcificaciones y no tiene otros criterios de riesgo, nos apoya el diagnóstico de benignidad. Bueno, este es el estudio analítico que hicimos y cuando nosotros consideramos la sensibilidad en conjunto con todas las microcalcificaciones que habíamos descrito todos, las sensibilidades rondaban alrededor como muy altas hasta el 60%. Sin embargo, cuando lo hicimos solamente con los nódulos con estos criterios estrictos, esa sensibilidad nos aumentó al 93,3%. Bueno, en cuanto a la morfología, la característica que más se asocia con sospecha de malignidad es la disposición glandular no paralela, con unos valores medios de sensibilidad, pero con valores altos de especificidad. Es una disposición anatómica poco frecuente. En la serie de Malgi, que es la más larga, que incluía casi 3.000 nódulos, no llegaba al 5%. En nuestra serie ronda eso, y es el del 12% en la literatura en general. Sin embargo, hasta el 61% de las citologías malignas y el 60% de los cánceres presentan esta disposición. Es como un patrón más típico de las lesiones malignas. Tiene altos valores estadísticos de asociación maligna. O sea, que yo creo que es algo que debemos tener en cuenta con respecto al eje longitudinal de la glándula. Bueno, en nuestro análisis, todos los tipos de vascularización asociaron bajos valores predictivos positivos. Esto concuerda con la mayor parte de los autores que no consideran que el Doppler sea un elemento de discriminación. Hoy en día, con los equipos ecográficos que tenemos, las ondas de alta resolución, prácticamente en la mayor parte de los nódulos encontramos vascularización interna y periférica. Entonces, esto que en un principio en la literatura parecía esperanzador, pues poco a poco se ha visto que tampoco nos ayuda a discriminar. Lo único que sí me gustaría es decir que algunos carcinomas foliculares tienen una disposición en rueda de carne. No son todos, es un porcentaje pequeño, pero cuando lo presenta a lo mejor sí que podemos, si otras características del nódulo nos apoyan, podemos sugerir que ese nódulo pudiera tener características foliculares. Por otro lado, en cuanto a la caracterización de benignidad, ningún nódulo avascular fue maligno.
Entonces también es un criterio que si no vemos vascularización dentro de un nódulo, a lo mejor no es necesaria la citología. Entonces, en nuestro trabajo y como en los comités científicos de las principales guías internacionales, pues los estudios Doppler no se aconseja su inclusión en los criterios de selección de los nódulos para estudio citológico. Lo único que sí que nos sirve es como guía para la PAF. Cuando nosotros realizamos la PAF, yo siempre pongo el Doppler para intentar evitar las zonas de vascularización y reducir el porcentaje de citologías de test DA1 con fondo hemático. Bueno, en cuanto a la composición nodular, aquí sí que hay una gran variabilidad entre los autores. Hay quienes los incluyen en sus criterios de selección y otros que directamente los ignoran. En nuestro estudio, la mayor parte de los nódulos malignos tuvieron composición sólida, lo cual tampoco era una sorpresa, porque es así en general. Las lesiones malignas tienden, aunque algunos carcinomas papilares de tiroides pueden tener degeneración quística, bueno, pues la mayor parte de las series, y la nuestra también, los carcinomas fueron lesiones de predominio, por lo menos de predominio sólido. Ninguna subcategoría presentaba factores de riesgo, ya sean de razón de verisimilitud, diferencia de proporción o ratio, que les hiciera o que les confiriera una alta capacidad diagnóstica de malignidad. Sin embargo, sí para benignidad. Cuando hicimos la categorización para benignidad, comprobamos que los nódulos quísticos, los espongiformes y los de predominio quístico fueron prácticamente en su totalidad lesiones benignas. Así, y en concordancia con la mayor parte de los autores, estos tres tipos de lesiones podemos evitar la punción y citología. En definitiva, tenemos 4 características ecográficas de asociación con riesgo de malignidad. La de marcadamente hipoecoico, la de borde microlobulado, la de microcalcificación y la de disposición no paralela. Y en esto concuerdan todas las guías ecográficas. La que tiene mayor especificidad es la de marcadamente hipoecoico, seguida del borde microlobulado. Comparamos nuestros resultados con los de otros autores y vimos que estábamos en rangos parecidos estadísticamente. Bueno, lo que hicimos a continuación fue estudiar las características de riesgo asociando 2 o más. En primer lugar, lo hicimos en grupos de 2 en 2, comprobando que cuando un nódulo tiene borde microlobulado y es marcadamente hipoecoico, es altamente sospechoso de malignidad. Y este subgrupo es el que tiene mayor especificidad y valor predictivo positivo. Cuando asociamos 3 o más características de riesgo, la seguridad o la sospecha de malignidad se ve incrementada. En una segunda fase, cogimos todos nuestros nódulos y los ajustamos a los sistemas de categorización que se están utilizando más frecuentemente en los países de nuestro entorno. Y lo que hicimos, lo que obtuvimos fue que aplicamos las clasificaciones a nuestro grupo muestral y confirmamos que coincidían, ¿no?, los grupos de riesgo en las distintas categorías, tal y como todas ellas, o sea, tal y como ellos las diseñaron. Es decir, los estábamos clasificando correctamente. Y además, como nosotros teníamos la citología y la histología, comprobamos que todos los sistemas de clasificación nos ayudaron a estratificar adecuadamente el riesgo de malignidad nodular. Hicimos un intento de compararlas entre ellas. Y lo que hicimos fue coger las 3 más habituales, que son el TIRRAS, el ATA y la coreana, y hicimos los valores. Y comprobamos que la más específica es la clasificación TIRRAS. La más sensible es la clasificación americana. Y la más equilibrada es la clasificación coreana. Pero todas ellas nos sirven para estratificar el riesgo. Todas. Calculamos los valores de O-ratio para las categorías de alto riesgo de cada clasificación. La que presentaba mejor asociación fue la americana. Y además realizamos el índice de capa, que es un análisis estadístico que se utiliza para validar la concordancia
entre las clasificaciones y vemos que es muy bueno en todas ellas cuando las comparamos en su conjunto con todas sus subcategorías, pero es especialmente buena cuando las comparamos en sus categorías de alto riesgo. Es decir, en donde más coinciden es en los subgrupos de alto riesgo. Donde más disparidad de opiniones hay entre ellas es en los subgrupos de menor riesgo. Por último, hicimos unas curvas ROC en las que representamos las áreas bajo la curva, tanto del grupo muestral de resultados citológicos como de histológicos. Lo analizamos en un programa estadístico y vimos que no había diferencias significativas entre ellas. Es decir, todas ellas son adecuadas para la clasificación nodular. En mayo de este año ha salido la nueva clasificación de la ACR. Esta es la que ellos han publicado. Esto es el resumen que yo me hice. Entonces, bueno, pues igualmente primero las clasifican por composición, después por ecogenicidad, después incluyen los márgenes y los bordes. Lo que han hecho es hacer un sistema de ponderación por puntuación. Lo que hacen, esto ya se intentó previamente, por ejemplo, por el grupo de Haugen y otros autores, y esto puede ser más confuso, pero bueno, es una cuestión de acostumbrarse también a dar a cada categoría darle su puntuación, pero recordemos que las que llevan mayor puntuación son las mismas que las dan en el TIRAS, en la americana o en la coreana. Bueno, ¿qué me gustaría así como recalcar? En primer lugar, que tenemos cuatro descriptores fundamentales. La ecogenicidad marcadamente disminuida, que la debemos hacer con respecto a la musculatura, no con respecto a la glándula tiroidea, porque muchas veces la glándula tiroidea está enferma o tiene una tiroiditis de base. Entonces, es bueno compararla con la musculatura, que sufre menos procesos de enfermedad, entonces es más constante de unos individuos a otros. Las microcalcificaciones, el borde microlobular o irregular y la morfología no paralela. A medida que en un nódulo se añaden criterios de sospecha, aumenta el riesgo de malignidad. Los nódulos de composición espongiforme, parcialmente quísticos y quísticos que no presenten otros criterios de sospecha, se pueden considerar benignos y podemos excluirlos del estudio citológico. Bueno, en nuestra serie, como en la mayor parte de la literatura, el porcentaje de lesiones que estudiamos benignas es altísimo. Yo creo que eso confirma, como aquí escribo, la necesidad de encontrar un mejor sistema de discriminación nodular. No sé si es que no estamos aplicando en el día a día correctamente los sistemas de clasificación o que no están funcionando adecuadamente. Eso lo tendremos que ver en próximos trabajos. Pero no es normal que estemos pinchando la inmensa mayoría de veces nódulos benignos. Todos los sistemas de clasificación nodular son adecuados. Entonces necesitamos estudios interhospitalarios. Y además tenemos que llegar a un consenso y establecer uno. Y que lo utilicemos la mayor parte. Bueno, y creo que hay que hacer un trabajo, porque los carcinomas foliculares y los carcinomas nodulares son mucho menos prevalentes, de la serie son mucho más pequeñas, y tenemos pocos datos de descripción específica de este tipo de tumores, ¿no? Casi siempre suelen ser iso o hiperecogénicos, es frecuente que tengan, bueno, es más frecuente que los carcinomas papilares que presenten un anillo grueso, y algunas veces tenemos la suerte que tienen este tipo de vascularización en rueda de carro. Y esto hay que comprobarlo estadísticamente, habrá que hacer un trabajo con una serie más larga para poder asegurar que este tipo, y sacarlo, porque los sistemas de clasificación nodular están diseñados para la detección del carcinoma papilar de tiroides, pero no están diseñados para la detección del carcinoma folicular de tiroides. Y entonces este tipo de tumor quedan incluidos en las categorías intermedias. Eso hace que tengamos que pinchar muchos nódulos benignos de esas categorías intermedias para intentar encontrar este tipo de carcinoma. Bueno, y desde aquí quiero invitar a todos a poner en marcha estas unidades de manejo del nódulo tiroideo. Estas unidades tienen que, bueno, nosotros por lo menos las tenemos montadas con los médicos de medicina general, que pueden ser de familia o comunitarios, los internistas, por supuesto los endocrinos, el radiólogo, que es el que debe, en estos casos, decir qué nódulos, en nuestras manos está la selección de qué nódulos se deben enviar a citología.
Esto debe dejar de estar en manos de los clínicos y debe pasar como hacen en la mama. El radiólogo fundamentalmente, pues ya ha hecho una labor educativa a los clínicos, a gran parte de ellos, y ya hay una selección previa, ¿no? Yo creo que este trabajo está por hacer en el tiroides. Por supuesto, el citólogo. Es fundamental que haya una relación directa con el patólogo, que esté, si es posible, en la sala de punciones. Eso facilita mucho la comunicación y hace que el trabajo sea mucho más fluido. Se repiten muchas menos funciones. Los médicos de medicina nuclear, que tienen su papel en el diagnóstico y también en el tratamiento posterior. Y por último, los cirujanos. Es un equipo multidisciplinar bueno, pues que hay que ponerse en marcha, hay que crear estas unidades y contactar distintos hospitales, unas unidades con otras, tener los trabajos en común, tener series más largas. En España hay pocos trabajos, entonces creo que es el primer paso. Pues esto es todo. Muchas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta o... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Cómo va esto? Espera, tenemos... Yo creo que este se puede quitar. Tamaño. Sí. Gracias por tu charla. Quería preguntarte si de manera primaria utilizáis alguna clasificación de nódulo tiroideo de acuerdo con la cirugía, etc. Sí, nosotros empezamos utilizando la clasificación TIRRAS que se publicó en el 2015. Empezamos con esa. Yo lo extendimos a todos los radiólogos que hacían ecografías, hicimos esta unidad, nos pusimos de acuerdo con los endocrinos, hicimos un grupo, nos reunimos todas las semanas y vemos los casos un poquito más, bueno, la rutina no, los BTs A2 no los revisamos, pero empezamos a revisar todos los BTs A3, BTs A4, etcétera. Entonces, bueno, con el paso del tiempo yo revisé toda la literatura, me miré todas las clasificaciones y empecé a aplicar todas las otras. Y en cada nódulo aplicábamos todas las clasificaciones. La clasificación TIRRAS es la que más está extendida, yo creo que es la que más conoce todo el mundo. Yo particularmente, pues cuando ya has utilizado otras, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho la coreana. Me parece que es una clasificación más sencilla, me parece que va directa al punto y que para radiólogos a lo mejor que no están manejando el nódulo tiroideo todos los días, pues a lo mejor es una manera de entrar. Tampoco sé si esto es positivo, porque igual tenemos que elegir una, el TIRRAS, da igual, y aplicarla a todos. Es como el BIRRAS de la mama. Esto se hizo en analogía al BIRRAS. Entonces, con el BIRRAS se llegó a un acuerdo, se decidió que a lo mejor no es el sistema ideal, pero lo que se trata es que sea un sistema que nosotros podamos difundir, y que empecemos a utilizar todos, ¿no? Yo creo que en el tiroides hay un trabajo previo, que sí se ha hecho en otras patologías, que no estamos haciendo. Y es un problema también socioeconómico, porque no podemos sostener tantas ecografías, tantos seguimientos. Se me olvidó decir el crecimiento del nódulo, ¿no? Hay también mucha polémica sobre cuánto crece un nódulo, cuándo debemos considerar que un nódulo... Pues todas estas cuestiones son las que se llevan a estas unidades de manejo del nódulo tiroideo, ¿no? Y se establece, pues, los carcinomas papilares de tiroides muchas veces no crecen a lo largo de mucho tiempo. Entonces, y hay nódulos benignos que crecen mucho. Entonces, es mejor hablarlo y establecer una práctica y reunirse. Y al principio es un rollo, claro, pero yo creo que a medio o largo plazo, pues a lo mejor sí que es interesante elegir una, llegar a un consenso. Lo que no podemos hacer, como he presentado, es tener 5, cada uno utilizar una, lenguajes diferentes, subclasificaciones distintas. Yo creo que eso no ayuda. Entonces, a mí particularmente o personalmente, pues bueno, los asiáticos tienen mucha problemática con el tiroides, entonces ellos tienen series larguísimas y han decidido una clasificación mucho más sencilla. Y a mí me gusta, pero no me importa si tenemos que utilizar el TIRRAS. Lo que quiero decir es que tenemos que llegar a un consenso, y no solamente España, probablemente en conjunto con los países de nuestro entorno y hacer una política común, ¿no? Es mi opinión. Hola, quería preguntarte si la determinación molecular
mejor se puede investigación, también empezado, pero todavía no estamos muy esa experiencia, ¿no? Sí, nosotros tenemos una médico de medicina nuclear que además ella trabaja mucho con detecciones moleculares y anticuerpos y sobre todo para casos de tiroiditis y yo tampoco soy experta en este tema y es ella la que lo lleva y sí que estoy en contacto. Ella sí que lo hace y ella tiene una línea de trabajo suya para, sobre todo en los casos de tiroiditis. Pinchamos muchas tiroiditis. Y no sé, otro tipo de anticuerpos sí que se están haciendo. Yo no tengo, en ese sentido es ella la que lo maneja y no, lo que es con respecto a la selección nodular, en mi caso no nos afecta, entonces no te sé. Venimos y que que se están intentando hacer determinaciones moleculares. Sí, de inmunohistoquímica. No, nosotros eso de momento no lo hemos implantado, ¿no? Hola, Hola. quería preguntar, ¿la mortalidad ha disminuido desde que se utiliza esta clasificación? Bueno, sobre esto también hay bastante polémica. Las últimas publicaciones estadísticas son del Instituto Carlos III del año 2012. Y la tasa de cáncer ha aumentado, pero la tasa de mortalidad no, que me parece, y lo digo de memoria, creo que era 21,2 por millón de habitantes, no sé exactamente, a lo mejor me bailan un poco las cifras. Yo creo que estamos haciendo también, bueno, hay mucho, en Estados Unidos hay lo que se llama el sobrediagnóstico, sobre todo en el microcarcinoma papilar de tiroides, hay bastante polémica. Y algunos centros de hecho el límite se ha puesto en 10 milímetros porque ellos consideran que por debajo de ahí, aunque sea un carcinoma papilar de tiroides, no produce cambios en la morbimortalidad del paciente y entonces la problemática de realizar un montón de pruebas, de cirugías innecesarias. Entonces ahí luego quieren poner un límite de edad para, pues nosotros a veces hemos pinchado gente de casi nonagenaria, entonces quizá eso también habría que plantearlo, ¿no? Si no va a suponer un riesgo vital o una comorbimortalidad, pues a lo mejor no es necesario. Eso están en ello, en España no hay prácticamente nada y ya te digo que los datos de mortalidad, te los digo de memoria, a lo mejor me bailan un poco las cifras. Bueno, felicitarte por tu trabajo y por la charla, que es fantástica. Y luego una pregunta. ¿Qué es lo que pincháis? Porque claro, los nódulos muy sospechosos, los sospechosos, pues eso se pincha directamente. Los que son quísticos y espongiformes, que son muchos también, pues están claros. Pero es que la inmensa mayoría son los otros dos. ¿Cuándo decides seguirlo y cuándo decides pinchar? Sí, nosotros pinchamos los Bethesda, o sea, los TIRRAS 3, vamos a hablar con el TIRRAS que a lo mejor es más conocido, a partir de un 1,5 centímetros. Y los TIRRAS, a partir del TIRRAS 4, yo los pincho prácticamente con el tamaño que tengan. No sé, también te digo que creo que estamos pinchando mucho nódulo benigno. O sea, y creo que hay que limitar el número de punciones en los TIRRAS 3, fundamentalmente. Claro, pero es que muchos de estos nódulos intermedios, digamos así, sí. Los ocios multinodulares con unos nódulos enormes, tienes que decir si pinchas a uno o dos pinchas o lo sigues. Para que yo me digo cuáles sigues y luego otras que han hecho los endocrinos, es un nódulo de 6 milímetros con unos bordes feísimos, incolobulados, con ramificaciones, la pincha, y luego te viene el endocrino y dices, no pincha. Sí, eso es verdad. Luego yo a la señora viene aquí, pero es que tengo un cáncer papilar de tiroides. La señora no puede operar. Entonces, nosotros nos dicen que está aquí. La consulta y luego yo tengo que decir que no la opero. Por eso son muy importantes esas unidades de manejo, porque hay que ponerse de acuerdo con el cirujano, con el endocrino y establecer unas pautas de tratamiento, que no solo dependen del radiólogo. O sea, nosotros lo pinchamos todo pues porque en mi hospital pues a lo mejor trabajo en otro entorno sanitario. Pero yo sí estoy de acuerdo en que los carcinomas papilares de tiroides menor de 1 centímetro probablemente no hay necesidad de pincharlos. De hecho, casi todas las guías, los que son por debajo de 1 centímetro, no se deben pinchar. O sea,
me has preguntado cuál es lo que hago yo. Bueno, yo sí lo hago, pero nosotros tenemos una unidad de manejo de tiroides en un entorno sanitario concreto. Sí, nosotros seguimos. Todos los TIRRAS 2, nosotros creemos que no hace falta hacer controles ecográficos anualmente, o sea, no hay ninguna necesidad. Los TIRRAS 3 sí los controlamos, sí los TIRRAS, y a partir de TIRRAS 4A, 4B y 5 todos los pinchamos. Los 3 sí, los 3, bueno, si tienen un anillo grueso discontinuo, si son hiperecogénicos, si tienen vascularización en rueda de eso, los pincho, porque estoy buscando lesiones foliculares. Sí, son pocos, sí. El resto no. Yo nódulos hiperecogénicos prácticamente no pincho ninguno. No, casi ninguno. Los isoecoicos con algunas características sí los pincho. Los hiperecogénicos prácticamente no pincho ninguno. ¿No? Creo que no hay necesidad. En su inmensa mayoría nuestro trabajo es que casi el 100% eran benignos. Entonces los hemos dejado de pinchar. Pero ya no me los mandan, porque los endocrinos con los que nosotros trabajamos ya no me los mandan. O sea que también es verdad que cuando tú trabajas con ellos, cuando llega 2 o 3 veces llega una señora a punción y le dices que no, ya te los dejan de enviar. O sea que eso, también porque nosotros tenemos un trato más directo, es un sitio pequeño, pero... Sí, totalmente. Sí. Personal, sí, claro, sí. Enorme. Entonces, nosotros ya nos viene dada la petición de paz. Claro. Nosotros actualmente tiramos, nos encargamos de eso, que bueno, por circunstancias muy independientes, un rollador. Vemos un poco la imagen para porque también es verdad que los informes de los informes lejos no se tienen una experiencia, que no son reproducibles, el uno de una forma, por ejemplo, de otros de la verdad. Entonces, bueno, valoramos un poco, pero para quitar antes o después, que a nosotros nos viene dada. Cuando ya tienes al paciente es más difícil de estudiar. Cuando es endocrino o médico, ahí se hay que fijar si no se va a fijar, porque te parece que no hace nada, pero tú que estés. Claro, sí. Esa es una cosa. Otra cosa es que tenemos para ver de mucha experiencia, entonces una vez hicimos un festival de trabajo, y uno de ellos fue parecido a uno que hizo Donadita, uno de los sí, que es más de la aproximación por patrón, más que por sí. Entonces, en ese trabajo que realizamos los módulos, buscando solo esos patrones de debilidad, y vimos que el tipo de es conforme. Hay algún otro, uno que es físico, con polo sólido, que es conforme, y luego hay dos, que yo creo que es muy importante, cuando no uno el conjunto que dice, pero cuando hay tiroiditis. Pero esa tiroiditis también se diagnostica bien en la economía, y no es difícil, aunque se diagnostica poco. Ya una serie de síntomas, varias sensibilidades, para las veces si una tiroiditis y un nódulo ecogénico, no hay que pincharlo. Pero para eso los que hacemos, o los que hacen, o el radiólogo general, pues es una epidemia. Debe conocer un poco las características, o saber qué patrones te orientan a la benignidad, los tipos de la actividad de la forma, y como decías, hay un grueso en medio de nódulos que al final hay que pinchar en el divino. Porque ni son benignos, ni son malignos, pueden ser los foliculares transmonódulos como apretados, que yo he algunas veces como que tienen chicha, un tipo sólido actitud, pero al final, no, hay veces que son nódulos, como que nos confunden. Y luego al final terminas como un desacuerdo con la mayor parte de las cosas. Sí, yo creo que es eso, que
que empezamos con la terminología, o sea que muchos clínicos o endocrinos de lo que más se quejan es también de nuestro trabajo descriptor. Muchos informes ecográficos se limitan a decir el número de nódulos o describir el de mayor tamaño. Muchas veces decimos en el lóbulo tiroideo derecho. No describimos ni dónde está, ni si está cerca de tal. Entonces yo entiendo que cuando tienes un montón de nódulos es mucho trabajo, es un trabajo laborioso, pero hay que centrarse en aquellos nódulos de sospecha y hay que ser un poquito menos somero, a lo mejor en las descripciones. Yo, por ejemplo, he dejado de medir tamaños glandulares, porque creo que no hay necesidad, entonces me limito a medir solo los nódulos, aquellos que me parezcan de sospecha, y en eso sí que creo que hay que hacer una descripción que al clínico les sirva. Y también nosotros, oye, hay que mirar también hacia adentro, y ellos se quejan, ¿no? Mira, es que estos informes ecográficos... Entonces, bueno, pues es verdad que yo creo que, bueno, pues como tú dices, vosotros sois de abdomen, en mi hospital primero lo hicieron los de abdomen, luego tal... Bueno, al final por rebote me cayeron. Entonces, claro, pues al final, pues bueno, está poco organizado. Es una patología que como tampoco es vital, pues es un poco... Creo que, bueno, todo el mundo que hace ecografías quiere, por ejemplo, en mi opinión, es lo mismo. Si un tiroides está lleno de nódulos de aspecto espongiforme, es decir, tiene el aspecto espongiforme. Y olvidarse. Y se acabó. Y hay muchos iguales, es decir, que todos iguales, porque hay unos que ya no están iguales. Entonces es como que resume. Sí, evitar describir todos y solamente centrarse en aquellos, y en aquellos, yo suelo hacerlo por esquema, y digo, en el lóbulo tiroideo derecho, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, en tal sitio medial, sospecha. El resto tiene otros sin sospecha, y ya está. Porque si no, centrarlo, para que los clínicos que lo lean lo tengan clarísimo, y intentar en la medida de posible dirigir nosotros a aquellos nódulos que queramos pinchar, que seamos nosotros los que indiquemos al clínico qué nódulo, como hacen los de la mama, que le dicen un poco, orientan al paciente, le dicen, es esto, no le describen todos los quistes de la mama, van concretamente a aquella zona de sospecha. Y eso es una labor también nuestra de concreción en los informes y de resumen. Ya. No, claro, claro. ¿Alguna pregunta más? Hola, muchas gracias. Yo quería preguntarte cómo vos has organizado completamente, se está centrando. A ver, es que la impresión, oyendo todo esto, es que vosotros sois el centro cooperando con los demás. Pero es que la sensación que tenemos nosotros es que trabajamos para los endocrinos dirigen. Entonces... Sí, a ver, lo normal es que sean los clínicos y los endocrinos los que lleven el cotarro y son los que normalmente te dan las directrices de quiero que me pinches esto. Yo lo que vengo un poco es a reivindicar que quizá debemos cambiar esa dinámica, o sea, empezar a ser nosotros los que digamos, este sí, este no. Y para eso necesitamos, pues eso, vernos, hablar con ellos. O sea, en mi hospital se dirigieron ellos a nosotros porque estaban sobrepasados. Y tenían, pues eso, se encontraban con un montón de informes que no sabían interpretar. ¿Qué hacían? Pues el que pasaba de 1 centímetro, sin ningún otro criterio, todos a funcionar. Entonces yo creo que eso sí, es muy difícil cambiar estas dinámicas, muy difícil, y yo entiendo que es complicado. Pero yo creo que, bueno, que desde radiología podemos hacer un intento de, primero, mejorar nuestros informes, que creo que podemos utilizar una terminología más parecida o más uniforme, y segundo, que podemos empezar a intentar, ¿no?, a decirle al clínico, oye, mira, yo creo que esto lo vamos a organizar de esta manera, vamos a utilizar este sistema, y me vas a mandar solo los que yo te ponga TIRRAS 4, a partir de ahí me los mandas. Al principio será complicado y bueno, pues es una labor de años, pero yo creo que hay que empezar y que es verdad que somos nosotros, como ha dicho ella, pues tú te encuentras, es más sencillo pinchar y ya, ¿no? Pero que yo creo que hay que intentar hacer un poco labor de screening, porque es que es cada vez más y no podemos sostenerlo. El 70% de la población tiene nódulos en el tiroides, no podemos estar haciendo ecografías de control de nódulos espongiformes
todos los años a toda la población. Es imposible. Entonces, se están haciendo muchísimos controles. Las peticiones en las partes de los niños son por tipo de tamaño. Solo de tamaño, sí. Y primero controles a los botes multiloculares, o sea, bueno, pues a las tiritis, a control de patología, y luego a las partes que nos invitan a nosotros. Entonces, pues bueno, esto es absolutamente inabordable. Es inabordable, sí. O sea, aparte que tampoco tenemos una orden fija. Siempre la misma gente haciendo esto. Entonces, pues claro, no sé, o sea, nosotros trabajamos para ellos clarísimamente, o sea, el hospital. Sí, no, el mío también, o sea, que ha sido poco a poco. Y bueno, es alentar a la gente un poco a que empiecen a implantar este tipo de unidades en la medida de que sea posible. Que es un trabajo titánico, yo lo entiendo, hay que hablar con el médico, desde el médico de primaria hasta, porque hay una variedad enorme de clínicos que manejan el nódulo tiroideo y los cirujanos tampoco tienen criterios claros de cirugía, que ese es otro tema, o sea que, pero bueno, hay que ir paso a paso, tema a tema, porque si no, yo intento traer un pequeño resumen de una visión un poco particular. Gracias. Nada. Si no hay preguntas, descansamos 10 minutos. Perdón. Estamos siempre preocupados con este tema e intentar lanzar un estudio multicéntrico, organizando partidos entre todos. Vamos, en un mes tenemos 200.000 funciones de tiroides, donde nos sacamos una estadística donde decimos que esto, a partir de ya no se pincha nunca más. O sea, quiero decir, que podemos intentar hacer un estudio y lo digo a vosotros que sois los que podéis ahora coordinar un poco a diferentes centros o a muchos centros, sería ver qué patrones se hacen, qué clasificación es más fácil de usar. A mí la de la CR me gusta porque los puntos me parece también fácil para la gente que no tiene que describir un patrón complejo. También. Físico, blanco, negro, me pareció fácil. Luego no sé si realmente no lo hemos aplicado todavía, pero me parece fácil para la gente que no hace mucha economía de tiroides. Porque aquí hay centros que hacen más tiroides, pero hay gente que hace de todo, bueno, que hacerlo fácil. Entonces, yo lanzo la pelota un poco eso para intentar hacerlo y de verdad, de una vez que luego una vez que se me ponen los radiólogos, pues coordinarnos con los entorpinos y hacer una cosa decente, porque esto es un desastre para la población también, o sea que, ¿vale? Bueno, soy Jacob, residente del Hospital Universitario Móstoles y bueno, pues el primer caso clínico de la tarde empieza del siguiente modo. Se trata de una mujer de 61 años de edad con una tumulación en la glándula parótida izquierda sugestiva de adenoma pilomorfo. Ella se nota la aparición brusca de adenopatía supraclavicular derecha y se le realiza una ecografía cervical, que es la siguiente. Entonces, vale, esta es la primera pregunta. Y que dice, ¿cuál de los siguientes no es criterio ecográfico de malignidad en una adenopatía? Microcalcificación. Apagar la luz. Pues nada, no podemos apagar la luz. Prueba, ¿sí? Era porque se ve, para que se vea pues apaga la luz. Pues apaga la luz. No, apaga. Vamos a apagar la luz. Apaga. Aquí, a oscuras, ambiente íntimo. Pues sigue tú y ahora ya para la siguiente la hacemos. Bueno, seguimos a pesar de los problemas técnicos. Entonces, la pregunta empieza así. ¿Cuál de los siguientes no es criterio ecográfico de malignidad en una adenopatía? Microcalcificaciones, degeneración quística, vascularización periférica, hilio graso central ecogénico o morfología redondeada.
Estamos ya. Muy bien. Pues efectivamente es la respuesta 4, que es un criterio de benignidad de una adenopatía. Y bueno, pues la adenopatía, como podéis ver en la imagen, pues se trata de varias adenopatías con una morfología redondeada lobulada, con macrocalcificaciones y bueno, pues con criterios de malignidad, ¿no? Entonces se siguió con la ecografía de tiroides y bueno, pues el siguiente enunciado dice así: en cuanto a la imagen del parénquima tiroideo obtenida mediante ecografía, se añade la opción incorrecta. Se debería ampliar el estudio con PAF del nódulo y de las adenopatías. La medición de tiroglobulina en la PAF ganglionar en el cáncer diferenciado de tiroides tiene mayor sensibilidad para la detección de metástasis que la citología. La medición de tiroglobulina en la PAF ganglionar es incapaz de detectar metástasis de carcinoma de tiroides indiferenciado o anaplásico. La medición de tiroglobulina en la PAF ganglionar cervical se ve afectada por la presencia de anticuerpos antiglobulina sérica, o todas las opciones anteriores son correctas. Vaya. Pues la respuesta correcta es la 4. No tenía mucho éxito. Y bueno, pues decir dos cosas de la tiroglobulina. Tiene un valor diagnóstico importante, ya que la tiroglobulina en la PAF ganglionar pues nos permite, es una técnica con una sensibilidad y un valor predictivo positivo muy elevado para la detección de metástasis de carcinoma diferenciado de tiroides, es decir, de papilar o folicular. Sin embargo, no sirve para la detección de carcinoma de tiroides indiferenciado o anaplásico, lo cual estarían el enunciado B y el C, pues serían correctos, ¿no? Incluso se han dado casos de falsos negativos de carcinomas papilares que han dado negativo en esta técnica debido a que son indiferenciados, ¿vale? Entonces, bueno. Y lo importante, y creo que es con lo que os debéis quedar, es que no se ven afectados de forma significativa por los anticuerpos antitiroglobulina sérica, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ese motivo sería la de la incorrecta y la utilidad de esta técnica viene dada para el seguimiento y detección de metástasis pre- y postquirúrgicas cuando los anticuerpos son positivos, ya que la tiroglobulina sérica pues no nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos aquí, la ecografía de tiroides, se ve un nódulo con características de malignidad debido a las adenopatías, bueno, con calcificaciones. En este caso no es más alto que ancho, es decir, el eje AP no es mayor que el transversal, pero sí tiene bordes mal definidos, ¿no? Y en el estudio de extensión en el TAC, pues se vio además adenopatías, que como habíamos visto en la ecografía, pues tienen calcificaciones. Y bueno, pues el seguimiento fue el siguiente. En la PAF se demostró que había grupos epiteliales atípicos sospechosos de carcinoma papilar. La tiroglobulina dio positiva y los anticuerpos fueron negativos. Entonces se procedió a la cirugía, que fue una paratiroidectomía superficial izquierda, una tiroidectomía total con vaciamiento central y un vaciamiento cervical lateral derecho. ¿Vale? Entonces, posteriormente, la anatomopatología de un estadiaje PT3N1A con un carcinoma papilar de tipo clásico, bien diferenciado, y calcificaciones distróficas con invasión de vasos venosos. Y las adenopatías, 4 de las 32, pues dieron positiva para afectación ganglionar. Y el posterior tratamiento fue radioyodo y eutirox. Y la tiroglobulina en el seguimiento, pues fue en la estimulada en descenso y el tratamiento pues, indetectable. Entonces, bueno, pues simplemente dar un par de conceptos del cáncer papilar tiroides. Ocupa la mayor parte de todas las neoplasias de tiroides. Ocurre en la edad media, entre los 30 y 40 años, y es más frecuente en mujeres.
Es más frecuente en antecedentes familiares de cáncer de tiroides y por radiación previa, exposición a radiación. Y en cuanto a la clínica, pues suele presentarse como un nódulo tiroideo solitario. Tiene predisposición de afectación linfática, que pueden estar presentes hasta el 50% al diagnóstico, siendo el nivel 6 el más frecuentemente afectado, ¿no? En cuanto a las asociaciones, puede presentarse con un síndrome de Gardner, un síndrome de Cowden, y bueno, pues el patrón de diseminación metastásico, como he dicho, es mayormente linfático, ¿vale? Al contrario que el folicular, que tiene predisposición por la diseminación vascular. Y en la histopatología, pues destacar los cuerpos de Samoma, que son calcificaciones concéntricas, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a los hallazgos radiológicos, pues en la ecografía se puede ver una masa solitaria, con bordes irregulares, más alto que ancho, como he dicho, hipoecoico, vascularización intranodal y microcalcificaciones, ¿no? También pueden estar presentes. Y en cuanto a las metástasis, pues las veríamos algunas veces quísticas, cavitadas, con septos, micro o macrocalcificadas, con nódulos murales y paredes opresas, ¿no? Y la PAG, bueno, pues como he comentado anteriormente, la tiroglobulina en la PAG ganglionar, pues si es positiva, es altamente sugestiva de carcinoma diferenciado de tiroides. Por último, el diagnóstico definitivo, pues siempre nos lo da la histología. Y bueno, en cuanto a las pruebas para el estadiaje tumoral, la detección es el TAC, aunque la RESO en algunos estudios dice que, bueno, pues que es probablemente más sensible en la detección de adenopatías y que en algunos casos se prefiere para evitar el contraste iodado, ya que puede interferir con el uso de radioyodo. Y puede ser el mejor estudio en invasión, para detectar invasión de estructuras adyacentes. Bueno, aquí tenéis dos imágenes, también de ecografías, de carcinomas papilares, y bueno, pues se ven criterios de malignidad que han comentado en la charla anterior, ¿no? Como las microcalcificaciones, bordes irregulares y más definidos, un eje AP mayor que el transversal y, bueno, pues hipoicoicos, ¿no? Entonces, bueno, aquí dejo una clasificación TIRAT, de la cual ya pues han hablado en la charla anterior y lo han dicho con mayor detenimiento. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Marta, la residente del Hospital de Mérida, y os voy a presentar un caso de una paciente de 29 años que es de la casa y dice que refiere un control de un nódulo tiroideo. Digo que refiere un control de un nódulo tiroideo porque, como es de la casa, pues no tiene ningún seguimiento más que un nódulo que se palpó y le hemos hecho la ecografía. La ecografía que hicimos, vimos estos hallazgos. Esta es una de las imágenes y las flechas indican los detalles que voy a hacer la pregunta a continuación. ¿Qué muestran las imágenes? 1. Nódulo tiroideo bien delimitado de predominio hiperecogénico poco vascularizado. 2. Un nódulo tiroideo de predominio quístico hipervascularizado con microcalcificaciones en su interior. 3. Un nódulo sólido de predominio hipoecoico hipervascularizado con microcalcificaciones en su interior. Y 4. Un quiste tiroideo complicado. La respuesta correcta es la 3, como habéis dicho el 95%, un nódulo sólido de predominio hipoecogénico y con microcalcificaciones en su interior. Continuamos haciendo la ecografía y vemos esta imagen y revisamos los estudios previos y vemos que tenía un nódulo que medía aproximadamente igual que el que habíamos hecho nosotros anteriormente y que se había hecho la ecografía hacía 2 años. No veíamos las imágenes que tuviera adenopatías y se informó de la siguiente manera.
un nódulo isoecogénico redondeado, bien delimitado, de 12 milímetros con un halo hipoecoico y vascularización periférica, sin calcificaciones y sin cambios desde el 2011. La ecografía del 2011 no la pudimos ver, no sabemos si la traía de algún centro privado o de fuera, y no tenía adenopatías. Entonces lo que hicimos fue comparar nuestras imágenes con las imágenes que teníamos de hacía 2 años y vemos que el nódulo presenta las medidas que se ven ahí y las siguientes características. ¿Ha cambiado algo el nódulo? 1. No, presenta tamaño similar, mismo ecoestructura y ambos sin microcalcificaciones. 2. Presenta tamaño similar, la misma ecoestructura y ambos tienen microcalcificaciones. 3. Sí, ha aumentado de tamaño y ambos no presentan calcificaciones. Y 4. Sí, presenta un tamaño similar y actualmente presenta microcalcificaciones. La respuesta correcta es la 2, presenta un tamaño similar ya que la diferencia es de 1 milímetro, tiene la misma ecoestructura y ambos tienen las microcalcificaciones en los dos. Por lo tanto, la ecografía actual se informó que tenía, aparte de las características que hemos dicho, adenopatías. ¿Y ahora qué hacemos? 1. Como es de la casa, no preguntamos por sus antecedentes, queda un poco feo y no queremos asustarla. 2. Le explicamos que está igual que la ecografía previa y le recomendamos un control a los 3 meses. 3. Le explicamos los hallazgos y le recomendamos PAF. O 4. Por ir adelantando pasos, ya que es de la casa, le decimos que debe de ir al otorrino para extirpación porque nos parece aspecto maligno. Pues todos haríamos lo mismo, que es explicarle los hallazgos y recomendarle una PAF. Y entre estos 2 años, ¿qué había pasado? La paciente fue diagnosticada de una colitis ulcerosa y tenía un tratamiento con inmunosupresores. Pero como nadie controlaba este nódulo, pues el tratamiento con inmunosupresores se supuso que hizo que tuviera actualmente las adenopatías. Entonces, ¿qué estructura tiene nuestro nódulo? Es hipoecogénico, lo cual nos quiere decir que es un 94% específico de malignidad, tiene una composición sólida sin zonas quísticas, un halo periférico, pero no es completo, un diámetro anterior-posterior y transverso que es similar, lo que un 93% de especificidad de malignidad nos indicaría si tuviera un ángulo anteroposterior mayor que el transverso, que este no es nuestro caso, y las microcalcificaciones puntiformes, que como os he dicho antes en la charla, es muy específico de malignidad hasta en un 95% y son típicas del carcinoma papilar. Entonces sospechamos de malignidad. Lo clasificamos según las diferentes clasificaciones, una de ellas el TIRRAS, que tanto si hubiéramos cogido la ecografía de hace 2 años como la de ahora, tendríamos un nódulo sólido, en nuestro caso, más alto que ancho no es, tiene un diámetro similar anterior-posterior y transversal, los contornos irregulares no, tiene un halo, pero no es completo, tiene microcalcificaciones y fuertemente hipoecogénico, pues tampoco es hipoecogénico, pero no fuertemente. Entonces, hace 2 años tendría un TIRRAS 4B, 2 de los 5 signos, y actualmente, como ya tiene adenopatías, tendríamos un TIRRAS 5, que es un nódulo probablemente maligno. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Según las diferentes clasificaciones, según la ATA, que es la Asociación Americana del Tiroides, o según la Sociedad de Radiólogos de Ultrasonidos, tiene unas medidas de unos 11-12 milímetros,
Por lo tanto, sería indicación de PAF, ya que no solo por las medidas, sino que tiene un nódulo sólido con microcalcificaciones. En la ATA sería indicación de PAF y en la de radiólogos de ultrasonidos, por las microcalcificaciones, tendría indicación de PAF. ¿Y qué se hizo con la paciente? La paciente se le hizo la PAF y una PAF de las adenopatías y salió un carcinoma papilar de tiroides. Se realizó un TAC toracoabdominopélvico intravenoso que no se vio enfermedad a distancia y se le hizo una tiroidectomía total, ya que las adenopatías eran positivas, y un vaciamiento ganglionar izquierdo. Conclusiones. El tamaño no es útil para predecir si es maligno o benigno. El número de nódulos, el riesgo es similar tanto si es una hiperplasia nodular como si es un nódulo solitario, y lo que es marcadamente hipoecogénico, que se llama marcadamente hipoecogénico, como os he dicho antes, es en comparación con los músculos infraioideos, con un 94% de especificidad para una detección de malignidad. Una composición quística nos puede indicar benignidad, pero si tiene un polo sólido y vascularizado es como se presentaría un carcinoma papilar de tiroides. Un halo periférico fino y completo es un signo de benignidad con una especificidad muy alta, casi el 95%. Contornos y formas irregulares o mal definidos, como todo en radiología, sugiere infiltración del parénquima adyacente, y una morfología redondeada con un mayor diámetro anteroposterior mayor que el transversal tiene un 93% de especificidad de malignidad. Las calcificaciones, microcalcificaciones puntiformes sin sombra acústica posterior, como hemos dicho, es muy específico también para que el nódulo sea sospechosamente maligno, y son típicas de los carcinomas papilares de tiroides. Esta es la bibliografía que he utilizado y nada más. Muchas gracias, Marta. A continuación, hablará el doctor José Carlos García Gil de La Princesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Carlos, soy R1 de La Princesa y nada, primero agradecer al doctor Rodríguez Carnero que me ha prestado el caso y me ha ayudado al mismo. Mi caso comienza con una mujer de 46 años que vino a finales del 2017 con un diagnóstico reciente de hipotiroidismo subclínico, una TSH elevada y una T4 disminuida. Como antecedentes exclusivamente tenía un lupus que estaba bien controlado y una diabetes mellitus 2, tratamiento con metformina y que también iba bien. Realizamos la ecografía y observamos el siguiente hallazgo en el lóbulo tiroideo izquierdo. Es un corte transversal, el siguiente también con el Doppler y después un corte longitudinal. ¿Cuál es el principal hallazgo de nuestra ecografía? A. Es un infiltrado tiroideo geográfico con vascularización periférica. B. Es un infarto tiroideo que no tiene vascularización, como vemos en el Doppler. C. Es un nódulo hipoecoico con microcalcificaciones. O D. Es una lesión paratiroidea que invade la glándula tiroides externamente. Pues muy bien, es un nódulo hipoecoico con calcificaciones menores de un milímetro. Respecto a nuestro nódulo, ¿qué características sospechosas de malignidad observamos? A, que es hipoecoico. B, que tiene calcificaciones pequeñas. C, que crece en profundidad. B, que tiene bordes mal definidos. O E, todas son correctas. Muy bien, también, pregunta fácil. Nada, siguiendo con la ecografía, hicimos un barrido de todas las cadenas ganglionares, tanto derechas como izquierdas. En la derecha no se observó nada, en cambio en la izquierda, en el nivel 3 cervical, observamos una adenopatía que por tamaño no es radiológicamente significativa, pero sí que tiene unas calcificaciones en su interior que son sospechosas. Respecto al nódulo y a la adenopatía, ¿cuál es el manejo más adecuado? A.
es un nódulo de alta sospecha y hay que puncionarlo, tanto a él como a la adenopatía. B, tiene una sospecha muy alta y hay que ir directamente a la cirugía. C, puede que sea no maligno, hay que realizar un seguimiento y en caso de que veamos que crece, puncionarlo. O D, las 3 opciones pueden ser correctas. Pues muy bien, también hay que puncionarlo. El Hospital de la Princesa, al igual que ha hecho la doctora Duque, ha creado un grupo multidisciplinar junto con endocrinología, junto con oncología, patología, en el que mediante el estudio de la bibliografía actual con la clasificación AT, la clasificación de la ARC y el TIRATS, ha creado una forma sencilla de manejar el nódulo tiroideo, en el que se dividen los nódulos según su sospecha de malignidad. En el caso de nuestro nódulo, como observamos, es nódulo sólido, hipoecoico, con microcalcificaciones, bordes irregulares y que tiene una adenopatía asociada que aparentemente puede ser maligna. Por tanto, la punción está indicada. Realizamos la punción y el informe de anatomía patológica nos dice que se trata de un foco de tiroiditis de Hashimoto, predominio linfocitario. Sin embargo, la adenopatía cervical, que veíamos que, aunque era un tamaño radiológicamente no significativo, tenía microcalcificaciones, es negativa para malignidad. Y en relación a esto, quería hablaros un poco de aquella patología, que bien puede ser de tiroides o extratiroidea, que nos puede simular o mimetizar nódulos tiroideos sospechosos de malignidad, como es nuestro caso. Nódulos tiroideos benignos, como los hiperplásicos o los coloides, pueden simular nódulos sospechosos de malignidad, sobre todo los coloides, como ha dicho bien la doctora Duque, en cuanto a no saber diferenciar bien entre microcalcificaciones y cristales de coloide. A veces es complicado ver el artefacto en cola de cometa y nos puede confundir. Respecto a patología tiroidea que puede dar pseudonódulos o nódulos sospechosos de malignidad, tenemos la tiroiditis como la causa más frecuente, entre ellas el Hashimoto, la Decker-Vein y la supurativa aguda, en este último caso como en forma de absceso. Recordad que las tiroiditis en general suelen dar patología tiroidea difusa, con un parénquima heterogéneo, con una vascularización que puede ser normal o incluso aumentada, puede darnos un infierno tiroideo, y que la forma nodular de las tiroiditis no suele ser muy común, pero se ven. Otros casos menos frecuentes serían la sarcoidosis. En caso de hemitiroidectomías, el otro lóbulo puede aumentar de tamaño, puede volverse hiperplásico y dar lugar a un pseudonódulo que nos puede confundir, y hematomas también, iatrogénicos o primarios. Y por último, patología tiroidea, que esto sí que es muy poco frecuente, que pueden ser, por ejemplo, adenomas o hiperplasias de la paratiroides que invaden la glándula tiroidea, y ya mucho menos frecuente los quistes tiroglosos, más frecuentes en línea media, los quistes branquiales, los quistes de duplicación y los aneurismas. Y ya está. Gracias. Muchas gracias. Alicia, no sé si quieres hacer algún comentario sobre el caso anterior de Marta Gallego y de José Carlos. Bueno, pues quizá es muy importante el estudio renal, cuando hagamos una ecografía de tiroides, incluir todas las funciones renales del cuello. Hay que buscar los nódulos piramidales y los quistes, ¿no? El conducto tiroidoso también puede ser asiento, sobre todo en carcinoma papilar, carcinoma medular, el conducto tiroidoso. Y aquí me gustaría solo hacer un anuncio: los deportes mal definidos no están incluidos de riesgo. En principio no hay una asociación de borde mal definido como malignidad, no tiene alta capacidad diagnóstica de éxito de ecográfico, pero además en caso de neurolito y podría necesitar rápido. A continuación es el turno de la doctora Paula Concejo del Hospital Severo Ochoa. Bueno, pues buenas tardes. Soy Paula Concejo, residente de segundo año del Hospital Severo Ochoa, y os voy a presentar un caso visto en mi hospital. Entonces, bueno, el paciente es un varón de 67 años sin antecedentes médicos de interés que está en estudio por un nódulo en la localización anterior del cuello, a la altura de la región de la membrana tiroidea e independiente del tiroides. La imagen que se estaba estudiando es la imagen de abajo a la izquierda, que es una imagen anecogénica con ecos en su interior que podría corresponder con un quiste con contenido, y además el paciente presentaba una serie de nódulos tiroideos como los que se muestran en la imagen de la derecha. Se completó el estudio con un TAC de cuello donde vemos una lesión en la línea cervical, en la línea media cervical,
hipodensa, de bordes bien definidos, y además en su interior vemos algunas microcalcificaciones. Yo no sé si tengo aquí fecha, ¿no? Bueno, hay unas microcalcificaciones de algunas zonas de contenido más denso. Entonces, en relación con los hallazgos de las pruebas de imagen, señale la falsa. En la ecografía se identifica imagen mixta de contenido quístico y sólido. La localización de la lesión es típica del quiste del conducto tirogloso. La presencia de calcificación en un quiste del conducto tirogloso debería hacernos pensar en un carcinoma papilar intraquístico. Las calcificaciones en quistes del conducto tirogloso no indican malignidad. Son frecuentes tras fenómenos inflamatorios o infecciosos. Y las lesiones intratiroideas son de aspecto ecográfico benigno con un TRACS 2. Bueno, en este caso la respuesta correcta era la 4. Siempre que observemos calcificaciones en el interior de un quiste del conducto tirogloso debemos de sospechar malignidad. Así como características generales de los quistes del conducto tirogloso son lesiones hipodensas bien definidas de paredes finas, y hay una serie de hallazgos que siempre nos deben de hacer sospechar malignidad, como es por ejemplo la presencia de un componente sólido, el engrosamiento o el realce de la pared del quiste, la presencia de calcificaciones o septos intraquísticos, adenopatías cervicales o fijación a tejidos profundos. En la literatura no se han descrito quistes del conducto tirogloso benignos que presenten microcalcificaciones. Por tanto, su presencia siempre debe hacernos pensar que hay un carcinoma. En cuanto al diagnóstico diferencial, principalmente deberíamos tener en cuenta la infección o inflamación del quiste, que generalmente presentan un aumento de la densidad del contenido con engrosamiento de las paredes, tejido tiroideo ectópico, que generalmente presenta las mismas características que la glándula primaria, siendo isodenso o isoecogénico, con el mismo patrón de realce, y el tumor dermoide, que generalmente tiene contenido graso y además no se desplaza con la protrusión de la lengua, a diferencia del quiste del conducto tirogloso. En relación con el carcinoma del conducto tirogloso, señale la falsa. La prevalencia se estima entre el 0,7 y el 1,5%. La gran mayoría, hasta un 65% de los casos, se trata de carcinoma folicular o medular, siendo el carcinoma papilar excepcional. El pronóstico es excelente, puesto que la tasa de metástasis a distancia es de 1,3% y de afectación ganglionar de menos del 8%. Entre el 55 y el 65% de los pacientes presenta carcinoma de glándula tiroidea concomitante. La radiación cervical previa se considera factor de riesgo. Bueno, la gran mayoría ha cogido la pregunta número 2, que es la correcta. A nuestro paciente se le diagnosticó un carcinoma del quiste del conducto tirogloso y la anatomía patológica desveló que era de tipo papilar. Entonces, se han descrito todos los tipos de carcinoma de tiroides en los quistes del conducto tirogloso, a excepción de los carcinomas los medulares, porque estos derivan de las células parafoliculares que no se encuentran en el conducto tirogloso. La gran mayoría, con diferencia, hasta un 85%, es de tipo papilar, un 7% es de patrón mixto, tipo papilar folicular, y el 5% de células escamosas, que es considerado el de peor pronóstico. Generalmente, el diagnóstico del carcinoma del conducto tirogloso se llega en una etapa posoperatoria, como un hallazgo incidental, y es aconsejable recordar que solamente alrededor del 7% de los adultos presentan remanente tirogloso como variante anatómica de la normalidad, y solo entre el 0,7 y el 1,5% desarrollará carcinoma. Hasta un 60% de los pacientes presentan carcinoma concomitante de la glándula tiroidea, por lo que resulta indispensable realizar un estudio adecuado de esta. Entonces, acerca de la realización de la PAF en el diagnóstico del carcinoma del conducto tirogloso, señale la falsa. Se recomienda realizar PAF guiada por ecografía para confirmación histológica prequirúrgica. Hasta el 47% de las PAF son falsas negativas. Conviene realizar la PAF del componente sólido para disminuir o intentar disminuir esta tasa de falsos negativos. Solo se recomienda en pacientes de alto riesgo y se aconseja repetir hasta 2 o 3 veces para conseguir una muestra apropiada. Vale. Muy bien, pues la gran mayoría habéis acertado. La D es la falsa. Se recomienda realizar a todos los pacientes como parte del estudio prequirúrgico y tiene esa elevada tasa de falsos negativos debido a la hipocelularidad del contenido quístico.
Entonces, en cuanto al manejo del carcinoma en el conducto tirogloso, señalé la verdadera. El tratamiento de elección sería la intervención de sistrum. En caso de confirmación histológica, se recomienda intervención de sistrum ampliado con una tiroidectomía, más menos linfadenectomía y radioyodo para ablación de restos tumorales. En el seguimiento se realiza ecografía tiroidea anual, TAC de cuello cada 2 años, TSH niveles de supresión y control de los niveles de tiroglobulina. Hay que realizar TAC body de rutina a todos los pacientes para valorar metástasis a distancia y afectación locorregional. Y no sería necesario tratamiento quirúrgico en este tipo de lesiones, basta con el control radiológico. Bueno, esta está un poco más reñida. Esta sería la correcta, la segunda. Entonces, en cuanto al tratamiento y manejo, hay que tener un poco en cuenta los pacientes de bajo y alto riesgo. En este tipo de lesiones no está tan estipulado los factores de riesgo como el carcinoma de tiroides, pero a grandes rasgos se consideran pacientes de bajo riesgo los menores de 45 años, sin antecedentes de radioterapia o de radiación en la infancia, con lesiones menores de 1 centímetro y sin adenopatías positivas. A estos pacientes se les realizaría el procedimiento de sistrum, que consiste en la escisión del conducto tirogloso, de la porción medial del hueso hyoides y de la parte de la base de la lengua, llegando hasta el foramen ciego. Además, habría que realizar un control anual con TSH manteniéndolo en rango de supresión y una ecografía tiroidea de control. En los pacientes de alto riesgo son pacientes que se consideran factores de agresividad de las lesiones mayores de 1 centímetro y aquellas que invadan las paredes del quiste. Entonces, en estos pacientes se realizaría un sistrum ampliado con una tiroidectomía total, más menos linfadenectomía, si tiene adenopatías positivas, más yodo radioactivo, manteniendo la TSH suprimida con control anual de los niveles de tiroglobulina. Entonces, ya para concluir, el carcinoma del quiste del conducto tirogloso es una patología muy poco frecuente que generalmente se diagnostica en la etapa posoperatoria. Debido a su baja incidencia, los radiólogos generalmente no lo tienen en mente y además presenta la curiosidad de que hay algunas características que se solapan con el quiste complicado o infectado. Entonces, por ello, la presencia de calcificaciones siempre debe hacernos sospechar la presencia de un carcinoma, puesto que no se han descrito en quistes benignos. Hasta el 60% de los pacientes presenta carcinoma de glándula tiroidea concomitante, por lo tanto, resulta fundamental su valoración. A pesar de todo ello, son pacientes de muy buen pronóstico, con tasas de remisión por encima del 95% y el tratamiento siempre es quirúrgico. Y ya está. Muchas gracias, Paula. Alicia, ¿algún comentario? No, tu caso muy bonito, realmente eso, recordar y extender el estudio correcto hasta la base del cuello para poder diagnosticar este tipo de patología, ¿no? Donde hay células embrionarias, pues siempre existe un riesgo de maximización. Muy bien, a continuación vamos a pasar al último caso de la tarde, a cargo de la doctora Adriana María López, de la Fundación de Alcorcón. Hola, buenas tardes. Mi caso es el siguiente. Se trata de un varón de 43 años remitido al servicio de endocrinología por probable tiroiditis con nódulo en el lóbulo tiroideo derecho como hallazgo incidental visualizado en una TAC cervical realizada por otro motivo. Y aquí vemos los cortes coronales de los mejores que se han podido sacar de ese TAC de columna cervical, donde se ve un tiroides pues aumentado de tamaño, con una densidad heterogénea, con áreas hipodensas alternadas con áreas de mayor densidad y un nódulo en el denso sin calcificaciones en el lóbulo tiroideo derecho. Este paciente no tiene antecedentes personales de interés ni antecedentes de radiación cervical. Como antecedentes familiares, una tía operada de carcinoma papilar de tiroides. Clínicamente está asintomático. En la exploración física se palpa un bocio grado 1 con nódulo tiroideo derecho móvil de unos 2 centímetros y no se palpan adenopatías. Entonces se solicita ecografía de tiroides.
Pero antes, bueno, se ha repasado la clasificación de tierras de 2017 del Colegio Americano y entonces, bueno, voy a pasar un poco de... Entonces, según los cortes ecográficos que aquí muestro, ¿qué se observa? 1. Tiroides de tamaño y coestructura dentro de la normalidad, con nódulo en el lóbulo tiroideo derecho sospechoso de malignidad, según la clasificación TIRAS 2017. 2. Tiroides de tamaño normal y coestructura heterogénea, con nódulo en el lóbulo tiroideo derecho hipoecogénico, de contornos mal definidos y vascularización central, según la clasificación TIRAS 2017. 3. Tiroide aumentado de tamaño de forma generalizada y ecoestructura normal, con nódulo en el lóbulo tiroideo derecho, hiperecogénico, con marcado aumento de la señal en el estudio Doppler, según esta clasificación. Y 4. Tiroide aumentado de tamaño, a expensas del lóbulo tiroideo derecho, de ecoestructura heterogénea, patrón micronodular, con nódulo en el lóbulo tiroideo derecho de unos 2,7 centímetros de diámetro máximo, más ancho que alto, de características sólidas, predominantemente isoecogénico, con algunas imágenes internas puntiformes birrefringentes y otras de aspecto microquístico, márgenes bien delimitados, con halo que me dan por la risa fluja. Sí. Votar, sí. Ese 1% no lo entiendo. Muy bien. Esa es la correcta. Técnica de test. Bueno, aparte muestro este corte de la elastografía, porque el adjunto que hace suele hacer la ecografía de tiroides, suele hacer también este estudio complementario, que bueno, es una técnica, en este caso semicuantitativa, que nos aporta más datos y nos orienta sobre una posible benignidad o malignidad del nódulo. Y bueno, pues consiste en que, cuando el nódulo se ve completamente, el azul indica tejido maligno, el verde benignidad y bueno, el rojo intermedio. Y hay 4 patrones. El patrón 1 hace referencia, el patrón 1 cuando es benigno totalmente se ve homogéneo verde, el 4 maligno es homogéneo azul y los 2, 3 pues bueno, son una cosa intermedia. En nuestro caso pues sería una cosa intermedia entre el 2 y el 3, casi más hacia el 2, es decir, que orienta más hacia benignidad. Entonces, por tanto, ¿qué diagnóstico sugieren las imágenes? Tiroiditis autoinmune crónica con nódulo TIRAS 2, tiroiditis autoinmune crónica con nódulo TIRAS 3, bocio multinodular con nódulo dominante en el lóbulo tiroideo derecho y bocio multinodular con nódulo dominante TIRAS 4. Total. Pues es una tiroiditis autoinmune crónica por ese patrón micronodular que se veía así en ambos lóbulos tiroideos de predominio en el lóbulo tiroideo derecho y con el nódulo TIRAS 3 que luego repasaremos. Y por último, la última pregunta, ¿estaría indicada la paz de este nódulo? 1. Si ya que es mayor de 2,5 centímetros, según la clasificación TIRAS del 2017, ¿estaría indicado realizar seguimiento según esta clasificación? ¿Lo correcto sería hacer tiroidectomía o estaría indicado realizar VAC? Pues la correcta sería lo primero, quizá me tendría que haber detenido un poco más en la clasificación anterior y bueno, sería, ya que es mayor de 2,5 según esta clasificación, pues debería hacerse PAS. Entonces, bueno, según esta clasificación, pues la composición es sólido, que tendría 2 puntos,
Por la ecogenicidad sería isoecogénico, predominantemente isocogénico, que se llevaría 1 punto. Por la forma es más ancho que alto, 0 puntos. Los márgenes bien definidos, 0 puntos. Y no tiene unos focos ecogénicos que sugieran microcalcificaciones ni hallazgos similares. Entonces, haciendo la sumación de todas estas características, tendríamos 3 puntos, sería un TIRAS 3. Y en esta clasificación, a los mayores de 2,5 centímetros se le hace en PAF, a los mayores de 1,5, entre uno, pues más bien seguimiento. Entonces, bueno, se le hizo PAF y salió nódulo folicular benigno coloide, con un estudio inmunohistoquímico de calcitonina, sinaptofisina negativas. Entonces, se solicitó análisis de hemograma, bioquímica, perfil tiroideo con calcitonina y anticuerpos antitiroideos, y todo salió normal, salvo los anticuerpos antitiroglobulina y los antimicrosomal TPO, que salieron aumentados en el contexto de la tiroiditis linfocitaria crónica autoinmune. Entonces, brevemente decir que también se llama tiroiditis de Hashimoto, bocio linfoide, es más frecuente en mujeres de edad media, clínicamente se manifiesta como un bocio con un perfil hormonal normal o hipotiroidismo subclínico, casi siempre con títulos altos de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina. Se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes como el Sjögren, lupus, etcétera, y existe más bien un aumento de incidencia del linfoma tiroideo y del carcinoma papilar. En nuestro centro se han visto casos de carcinoma papilar. Otro hallazgo que tenía este paciente, como era todo normal, salvo esto, los anticuerpos, era una calcitonina marcadamente elevada, de 682/14. Entonces, esto orienta que podía ser un carcinoma medular, porque cuando está tan elevada hay que pensar en que pueda tenerse un carcinoma medular. Pero es verdad que la calcitonina se eleva por muchas otras causas, incluso por fármacos, incluido el omeprazol. Y también en el contexto de una tiroiditis autoinmune crónica, que era lo que tenía el paciente, aunque eso está más discutido. Entonces, en cuanto al carcinoma medular de tiroides, que bueno, es lo que orienta más esa calcitonina tan elevada, decir que se origina en las células C parafoliculares y produce calcitonina, supone entre el 5 y el 10% de los cánceres de tiroides y es más frecuente en la edad avanzada y tiene mal pronóstico. Existen distintas formas de presentación, siendo lo más frecuente la esporádica, con el 80% de los casos. Es decir, que se presenta entre la séptima y la séptima década, con adenopatía en el momento del diagnóstico, casi siempre con tendencia a la calcificación y metástasis a distancia, pulmón, hígado, hueso y sistema nervioso central. Hay formas familiares, destacar entre ellas las que se relacionan con los MEN tipo 2, tanto el A como el B, siendo el más frecuente el MEN tipo 2A, con el 80-90%, y se relaciona, pues, se asocia a feocromocitoma y a hiperparatiroidismo primario, el MEN 2B a feocromocitoma y a ganglioneuromatosis, entre otros hallazgos. Los marcadores tumorales son la calcitonina y el CA. Y bueno, y las formas familiares también decir que están relacionadas con mutaciones germinales en el protoncogen RET. Bien, entonces se amplió el estudio incluyendo eso, el CA, que es uno de los marcadores de carcinoma medular, PTH, metanefrina, pensando que puede orientar hacia un MEN, y el estudio autoinmune, siendo todo normal, salvo anticuerpos antigas y antiparietales positivos, en relación con una gastritis crónica atrófica con una endoscopia concordante. Entonces, el planteamiento, como solo se tenía un nódulo de característica aparentemente benigna y con una PAF benigna y una calcitonina así aislada elevada, pues bueno, se planteó que si la calcitonina seguía, bueno, valorar cómo evolucionaba esa calcitonina, y si seguía aumentando, pues valorar el estudio del protoncogen RE o incluso hacer biopsia, si aumentaba el tamaño del nódulo, valorar cirugía y mientras tanto, pues controles. Entonces se estuvo controlando a este paciente tanto con ecografía, con analítica, y hasta, bueno, pasó incluso un año, hasta febrero de 2015, recordad que esto empezó en enero de 2014, sin demostrar cambios ni en el tamaño del nódulo ni en disminución de la calcitonina. Por ese motivo se planteó, porque más bien a la endocrina le olió mal, pues una tiroidectomía total preferente. No sé por qué no se hizo parcial y se fue directamente a la total, eso no lo consiguió averiguar. Y finalmente, pues estábamos ante, bueno, un paciente con tiroiditis crónica linfocitaria en el estudio anatomopatológico con un carcinoma medular de tiroides. Los estudios de extensión, tanto del TAC como el rastreo corporal con osteótridos, fueron negativos. Y en el estudio genético el paciente presentaba, bueno, era un carácter esporádico de la enfermedad debido a la mutación somática PM918T en el RET, que es la más frecuente dentro del carácter esporádico. En cuanto a la evolución, pues en una eco realizada 8 meses después, en la región más inferior del lecho quirúrgico, la línea media paratraqueal derecha, se identificaron 2 imágenes nodulares parecidas a esta,
que podían corresponderse con restos tiroideos sin poder descartar que se correspondieran con adenopatía. Se llevó al paciente al quirófano y al final se hizo una linfadenectomía y dieron metástasis ganglionares en 10 de los 18 ganglios linfáticos aislados. Actualmente el paciente está sin datos de enfermedad y en tratamiento con eutirox por hipotiroidismo posquirúrgico. Entonces, bueno, en resumen, el caso presentado es el de un carcinoma medular de tiroides que en el estudio ecográfico presenta un aspecto probablemente benigno, TIRAS 3, según la clasificación TIRAS 2017, aunque con indicación de paz por su tamaño que resultó benigna. Se trata de una forma de presentación atípica también de este tumor y, por tanto, un caso excepcional en el que consideramos que la valoración en conjunto de todos los resultados de las pruebas, en este caso, pues la calcitonina persistentemente alta, es lo que debe también determinar el manejo correcto del paciente. Por ello pensamos que por estos casos no debemos dejar de seguir utilizando la clasificación TIRAS, ya que consideramos que es una herramienta de screening muy útil en el manejo del nódulo tiroideo y bueno, esto es simplemente un caso excepcional. Y nada. Muchas gracias, Adriana. Alicia. Como decía, las clasificaciones están fundamentalmente pensadas para la detección del carcinoma familiar. Entonces, las carcinomas folliculares, las carcinomas cerebrales no pueden escapar y para ello estamos listos también para aumentar un poco el caso con pruebas complementarias. ¿Alguna pregunta? Gracias. Yo quería hacer una pregunta a la ponente, pero también a ti, a toda la audiencia, a colación del caso. Los nódulos tiroides son una definición muy frecuente en TT y IRM de cuello. ¿Manejáis algún algoritmo para qué hacer con estos hallazgos incidentales? ¿Se mencionan, no se mencionan? ¿Se mandan a ecografía a todos? Uno de los motivos de consulta hasta el 32% según las series es un incidental. Es un módulo que se encuentra una resonancia de columna fólica de montar. Y yo creo que todos estudiamos esta población. Solo que hay las clínicas, ¿no? Se mandan a decorar. Hola, yo tengo una pregunta para un poco la audiencia. El tema de la radiografía, ¿qué experiencia hay? ¿Cómo algo complementar lo utilizáis normalmente? La radiografía tipo Sigway, ¿alguien lo utiliza normalmente o...? Bueno, yo no soy médico. Yo hago habitualmente las fotografías de todos los nódulos. Y hasta ahora lo que me ha servido para mí no es tanto para diferenciar benigno y maligno, sino para ver que casi todas las hiperplasias la doctoración negativa. Los nódulos tumores, el benigno tumor, tienen la doctoración. Esto es importante porque se quita todas las hiperplasias. Gracias. Lo que estamos empezando a realizar centro, intentar a todo lo que vemos hacer el gasto y intentar un poco caracterizar, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es que todos los que están caracterizarse de un organismo y que efectivamente nos ponen la restricción de las características bastante completas de cuál relaciones, ¿no? Luego hay otras personas que al final no nos estamos viendo más que criterios morfológicos, pero es que las observaciones son más elevadas, y luego cuando respecto a las clases, un poco más claras. Sobre todo en estos casos, como hemos visto, al final son los casos que más, el próximo golpe de investigación y nosotros probablemente venimos, pero ¿alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a desvelar quién ha sido el máximo acertante de la sesión, el que más preguntas ha respondido correctamente. Es el número 6247. Hola, ¿quién es? La doctora Elena Quiles Caballero. Enhorabuena, Elena. Bueno, pues
Recordemos cuándo es la próxima sesión y qué tipo es. La próxima sesión, a ver, vamos a poner aquí la chuleta. Recordaros que la próxima sesión es el 5 de abril, interpretando el corazón en los estudios de TAC toracoabdominopélvico estándar.